Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel rompió el silencio y nos dejó a todos con el corazón en la mano. La reconocida actriz turca ha hablado por primera vez con la prensa sobre un momento que marcó profundamente su vida, la propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin. Y sí, lo hizo con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. No te lo pierdas. En una inesperada rueda de prensa realizada en Estambul, Hande Erçel enfrentó a los medios con una sonrisa serena, pero con una emoción que no pudo ocultar. La actriz, conocida por su belleza, talento y carisma, finalmente decidió abrir su corazón y compartir uno de los momentos más íntimos de su relación con Kerem Bürsin, su compañero en la exitosa serie Sen Kalkap y en la vida real. Nunca olvidaré esa noche en la cabaña. Estábamos rodeados de nieve, había silencio, solo el crujido de la madera en la chimenea, y él, de repente, se arrodilló frente a mí, contó Hande, mientras intentaba contener las lágrimas. Según sus palabras, Kerem había preparado todo con un detalle encantador, una cena sencilla pero íntima, música suave de fondo, y una atmósfera cargada de amor. Me miró a los ojos y dijo, Hande, eres lo mejor que me ha pasado, ¿quieres compartir el resto de tu vida conmigo? En ese instante sentí que el mundo se detenía, relató con voz quebrada. Y es que, según sus propias palabras, nunca había vivido un momento tan genuinamente romántico y emocional. La relación entre Hande y Kerem ha sido una de las más seguidas por los medios de comunicación y el público, especialmente por las mujeres que han visto en esta pareja una inspiración de amor verdadero. Desde los primeros rumores de su romance hasta sus tiernas publicaciones en redes sociales, su historia ha capturado la atención de millones. Pero esta revelación sobre la propuesta matrimonial en una cabaña en medio de la nieve llevó la narrativa a otro nivel. Kerem siempre ha sido detallista, pero jamás imaginé algo tan especial. Ese día me di cuenta de que lo nuestro iba mucho más allá de lo que la gente ve en la pantalla, confesó Hande. Los reporteros no pudieron evitar preguntarle si aceptó la propuesta. Con una sonrisa cómplice, ella simplemente dijo, eso queda entre nosotros por ahora. Pero sí puedo decir que fue una noche que vivirá en mi corazón para siempre. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que habló de él. Kerem tiene una manera de hacerme sentir segura, comprendida, amada. Esa noche en la cabaña lo confirmó todo. Me miraba como si no existiera nada más en el mundo, dijo mientras una lágrima caía por su mejilla. Un momento que hizo emocionar incluso a los periodistas presentes. Después de esa noche, todo cambió para mí, continuó Hande con la voz aún emocionada. No solo entendí la magnitud del amor que sentimos el uno por el otro, sino también la importancia de compartir la vida con alguien que te ve en tu totalidad, con tus luces y sombras, y aún así te elige cada día. Según fuentes cercanas a la pareja, luego de esa noche en la cabaña, Hande y Kerem se tomaron unos días alejados del ruido mediático. Pasaron tiempo en la naturaleza, en silencio, mirándose, riendo, recordando cómo empezó todo. Desde sus primeras miradas en el set de grabación hasta los pequeños gestos que fueron cimentando un vínculo que hoy parece indestructible. Uno de los amigos íntimos de Hande comentó que ella llevaba tiempo hablando de lo especial que era Kerem para ella. No es solo lo que hace por ella, sino cómo la hace sentir. Él la escucha de verdad, la apoya en cada uno de sus proyectos y la impulsa a ser mejor cada día. Es como si fueran dos almas que finalmente se encontraron. Durante la rueda de prensa, los periodistas quisieron saber más sobre los planes de futuro de la pareja. ¿Habrá boda pronto? ¿Están pensando en formar una familia?
A lo que Ande, con su característica elegancia, respondió, no queremos apresurarnos. Estamos disfrutando cada paso del camino, cada amanecer juntos, cada conversación que nos une más. Lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Y nosotros estamos construyendo algo bonito, sólido y sincero. Algunos periodistas también preguntaron si esta etapa emocional había influido en sus próximos proyectos profesionales. Ande no dudó en responder, por supuesto. Cuando estás en paz con tu corazón, todo lo que haces lleva una energía distinta. Estoy leyendo guiones, pensando en historias que resuenen con lo que vivo. Tal vez, incluso, algo que refleje esta etapa mágica que estoy atravesando. La prensa turca y los seguidores de ambos actores se volcaron en redes sociales con mensajes de apoyo, amor y emoción. Las imágenes de esa noche, aunque pocas, se han vuelto virales, una chimenea encendida, copos de nieve cayendo tras una ventana empañada, y dos siluetas abrazadas en la penumbra. La historia de Ande y Kerem, que comenzó como una ficción televisiva, ha traspasado la pantalla para convertirse en uno de los romances más genuinos y esperanzadores de los últimos tiempos. En un mundo lleno de relaciones fugaces, su vínculo recuerda que el amor auténtico aún existe. Que, a veces, basta una mirada, una palabra susurrada en el momento justo, para cambiarlo todo. Ande terminó la conferencia agradeciendo a sus fans por tanto cariño. Ustedes han estado ahí desde el primer día. Me han acompañado en momentos de gloria y también en momentos difíciles. Hoy les comparto esta parte de mi vida no como una figura pública, sino como una mujer enamorada, agradecida y profundamente feliz. Al salir del evento, la actriz se detuvo un momento, miró al cielo gris de Estambul y sonrió. Quizás pensando en Kerem. Quizás recordando aquella noche de nieve y amor. Y mientras los flashes seguían iluminando su rostro, ella ya no parecía una estrella de televisión, sino una mujer común que había encontrado algo extraordinario, un amor que, en sus palabras, llega una vez en la vida. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotras, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir el video. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón. Hasta pronto.